buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a las sesiones de webcast de la Fundación Wadhwani y el programa Advantage, donde te traemos consultoría en vivo con expertos abordando los temas urgentes de la crisis COVID. El día de hoy, como todos los viernes, vamos a hablar de los puntos relevantes durante la semana sobre lo económico y también salud en cuanto a la crisis COVID. Para lo cual, como siempre, tenemos los viernes aquí a Yair. Yair es nuestro Data Lab de la Fundación y de Concamín. También es, ya sé que se lo he mencionado muchas veces, pero es un joven excepcional, el cual fue parte de los astronautas análogos de la misión que tuvimos la semana pasada de lanzamiento. También él es asesor para las Naciones Unidas en temas aeroespaciales. Bienvenido, Yair. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo con gran afecto a todas y todos los empresarios. Y como cada viernes tenemos las 5 con Advantage. Y voy a compartir mi pantalla para poderles presentar lo que les he preparado y lo que considero que ha sido lo más importante de esta semana. Entonces, ahora sí. Inicio. Bueno, esta semana va del 1 al 5 de junio. Y les voy a hablar primeramente de los casos de COVID en México. Y hicimos un pequeño ejercicio como para que realmente nos demos cuenta de qué es lo que va a pasar en las siguientes semanas en el tema de los casos y cuál es su tendencia. El segundo tema que quiero comentar con ustedes es la población económicamente activa con respecto al PIB. Y este es algo bien importante porque el INEGI publicó un comunicado que hicieron una encuesta telefónica como para saber la ocupación de todo el país y vieron que hay un déficit de 12 millones, es decir, hay 12 millones de desempleados que ahorita agrava la situación económica en nuestro país, pero hay que ver esto qué significa en términos del Producto Interno Bruto. El otro tema es el indicador del consumo nacional para ver cómo disminuyó un poco respecto a los bienes nacionales, pero en el tema de importación, ese sí se desplomó. El cuarto punto, y que son buenas noticias, es de que el peso mexicano va ganando terreno contra el dólar, y esto, como todos ustedes saben, las tensiones económicas entre Estados Unidos y China, seguido de las revueltas en toda Norteamérica, dado el caso de George Floyd. Y por último, datos de la nueva normalidad en la Ciudad de México, cuántas empresas regresaron y esto a cuánto equivale en términos de empleados. Pues comenzamos. Llevamos ya hasta hace unos minutos 105.680 casos confirmados, de los cuales, y desafortunadamente, la cifra de fallecidos sigue aumentando, y como ustedes verán en esta gráfica, la tendencia sigue a la alza, sigue subiendo, no vemos ese aplanamiento de la curva aún, entonces es un tema grave. 12.545 fallecidos. Confirmados por día, de acuerdo al día de ayer, ha sido el día que más casos confirmados hemos tenido en un solo día. Tuvimos 4.442. Entonces, este tema de la normalidad pues es una crítica muy fuerte al gobierno, porque la Organización de la Salud Panamericana, que está adscrita a las Naciones Unidas, pues emitió una recomendación a México diciendo que por favor nos apresurara con este tema de la reapertura. Obviamente, en el tema de los estados más afectados se encuentra la Ciudad de México, alrededor de los 27.326 casos, y el Estado de México con 16.320. La siguiente semana esperemos que ya haya una mayor variación negativa para los casos confirmados, y les voy a querer mostrar cómo es esta participación. Es decir, si la Ciudad de México tenemos alrededor de 18 o 20 millones y solamente tenemos 27.326 casos oficiales confirmados, esto en porcentaje, ¿cuánto implica para que veamos cuáles son los estados más afectados? Pero seguramente va a seguir siendo la Ciudad de México y el Estado de México. Bueno, nos dimos a la tarea en la Fundación en hacer un pequeño ejercicio de simulación de cómo íbamos los casos. Entonces les presento el total de casos registrados hoy. ¿Cómo andamos? La línea morada es una aproximación de potencia. ¿Qué quiere decir? Que esto sigue creciendo, es decir, esta línea morada. Hicimos una aproximación logarítmica como para saber si ya se iba a aplanar la curva y ya va a comenzar a caer, que es la azul rey, y pues obviamente
y los puntos son las mediciones, es decir, los datos que ha confirmado el gobierno federal. Entonces, para este ejercicio, como ustedes ven, desde el día 0 se han ido siguiendo los números de casos confirmados, acumulados, y pues nos damos cuenta que este de hoy, que fue al 4 de junio, lo medido, nos damos cuenta que todavía se encuentra dentro de esta área de tendencia que es de potencia, es decir, que va a seguir aumentando. Ningún punto de los negros aún se encuentra en una aproximación logarítmica o una aproximación exponencial o aproximación de potencia. Les pido una disculpa si escuchan un poco de ruido porque ahora en la casa estamos haciendo unas pequeñas reparaciones. Bueno, para el siguiente caso, el tema del PEA y del PIB. El PEA es la población económicamente activa y lo que hicimos fue hacer un comparativo desde el primer trimestre de 2019 hasta el primer trimestre de 2020. Entonces, van viendo cómo se va dando, como que todavía es una constante y ya comienza a caer en el primer trimestre de 2020. Para el caso de la población económicamente activa. Para el caso del Producto Interno Bruto, tenemos lo mismo desde el primer trimestre de 2019 hasta el primer trimestre de 2020, donde ya vemos una caída abrupta. Hicimos una comparación, que esto es algo que están acostumbrados a hacer en India, que se llama elasticidad del trabajo o job elasticity, donde en la parte del eje X van a ver ustedes, se encuentra el PIB y en la parte del eje Y la población económicamente activa. Entonces verán que es una tendencia como de una línea recta, donde hasta hace un par de trimestres, antes de que entráramos como en crisis, previo incluso al coronavirus, teníamos un R cuadrada cerca del punto 99, es decir, casi una línea perfecta. Ahora ha bajado al punto 90. ¿Pero qué quiere decir esto? Que tenemos esta normalidad. El Producto Interno Bruto no creció, pero sí crecieron la población económicamente activa, y ahora tenemos un retroceso en el PIB, que es este último punto, y un retroceso en los empleados. Y aquí ampliamos la gráfica del lado derecho, donde el primer punto correspondiente al trimestre de 2019, 1, está aquí, lo estoy señalando con el cursor, y así es como se ha ido moviendo. Entonces esta es una normalidad, y lo asemejamos a que se han ido registrando como personas económicamente activas derivado de los programas sociales del gobierno federal. Pero como ustedes se darán cuenta, no ha aumentado el PIB, es decir, no vemos que algún punto se haya movido hacia la derecha. Al contrario, se han ido retrocediendo. El último punto del trimestre de 2020 disminuyó en términos del PIB y también un poco de población económicamente activa. Ahora vamos con lo que dijo el INEGI, que teníamos 12 millones de desempleados entre... Si ahí tiene razón, ¿qué implicación tiene para el PIB? Entonces, en este ejercicio nos hemos dado cuenta que aproximadamente por cada 220,000 millones decaen más o menos como 1 millón más o menos de empleados, que es la tendencia que ha venido siguiendo. Pero si ahora tenemos 12 millones de desempleados, que es la línea azul, la tendencia de desempleados, significa que el Producto Interno Bruto, podríamos decir que cayó casi el 50%, a 9,000 millones de pesos. Entonces es un tema muy importante reflexionar, y dejo esta parte abierta como para poderla discutir y debatir, porque es un tema delicado. Si el INEGI tiene razón, esto cómo nos va a impactar en términos del Producto Interno Bruto y más allá de la inversión extranjera, el tema de la cotización dólar-peso y tema de inflación. Entonces es un tema delicado el dato que publicó el INEGI. Si bien es cierto que en el mercado hacen mención que no están seguros de la medición porque nunca la habían hecho al ser una encuesta telefónica, pero sus resultados marcan esto. Bueno, ahora sigo con el consumo nacional. El consumo nacional de bienes nacionales, que ustedes lo ven en la barra roja, se ha mantenido como un continuo, un constante, desde enero de 2019. Ese no ha habido como gran variación, inclusive podemos decir que en marzo de 2020 creció muy poco. Donde sí se ha visto altamente afectado es el tema de servicios nacionales, que es la morada, que venimos en un continuo y de repente ya se ve una caída pronunciada en marzo de 2020. Pero donde se vio más afectado es el tema de importaciones de bienes. Es decir, todo lo que importamos ahora se ha visto disminuido en marzo de 2020, inclusive estando por debajo de bienes nacionales y de servicios nacionales. Ahora sí, las buenas noticias es de que el peso consigue un tercer avance semanal consecutivo
y cotiza ya en 21.62 unidades respecto al dólar americano. Y esto, como ustedes sabrán, realmente es multifactorial, pero se puede asemejar a la tendencia que mantiene China, Estados Unidos, esta como desunión que están teniendo, y que China ha implementado una moneda digital y ha pausado por ahora el pago en dólares, sino solamente en esta moneda digital, que es como una criptomoneda, y seguido de que Estados Unidos anunció una tasa de desempleo histórica desde la gran recesión, aunque ahora en este mes Estados Unidos no fue tan grave la caída, entonces dicen que fue en contra del pronóstico. Y seguido de eso es de que ahora los inversionistas extranjeros comenzaron a retirar un poco de su dinero de Estados Unidos, dadas las protestas en todo Estados Unidos por el caso de George Floyd, de este hombre afroamericano que perdió la vida, ¿no?, por un policía. Ahora, seguido de las empresas bajo la nueva normativa de la Ciudad de México, en el tema de empresas, las microempresas que regresaron ya fueron cerca de las 250,000, que forman parte de las actividades esenciales y actividades reincorporadas, cerca de 50,000 empresas. Para el caso de las pequeñas, tenemos muy por debajo de los 10,000 más o menos, y así sucesivamente. Las medianas y las grandes pues son muy pequeñas. Para el tema del empleo, las micro, que fueron obviamente, que además son más en su mayoría en todo el país, tuvimos un regreso solamente en la Ciudad de México de cerca de más de 1,200,000 empleados de actividades esenciales, y el restante de actividades reincorporadas. Y así para las pequeñas, que las pequeñas andan cerca de los 200,000 empleados, las medianas andan cerca de los 180 y las grandes andan cerca de los 370 más o menos de empleados que regresaron como parte de las actividades esenciales, y el resto es incorporados. Bueno, este es un poco del resumen, y con esta frase que esperemos que ayude al tema económico de nuestro país, que lo dijo Luz María de la Mora, subsecretaria de Relaciones Exteriores, encargada de gran parte de la renegociación del TMEC, es de que ella dice que podemos tener realmente con el TMEC y este interés de replantear cadenas de valor una oportunidad de verdad enorme para contribuir a que América del Norte siga siendo dinámica y competitiva, y esto es en el tenor de que Estados Unidos, al dejar de ver a China, podríamos fácilmente México integrarnos en esas cadenas de valor para comenzar a ganar terreno en lo que antes tenía China con Estados Unidos, y así aumentar la productividad de bienes y servicios con nuestro vecino del norte. Por mi parte es todo, y agradecerle a Roberto esta invitación, y estoy abierto a las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jair. Abrimos los micrófonos. Los pueden desactivar si tienen alguna pregunta o comentario sobre lo que expuso Jair. Vamos a darle un minuto. Yo tengo una duda. Para el análisis, adelante, Ernesto. Gracias. Para análisis comparativo año con año, en cuanto a recuperación económica del país, ¿cómo se ven los pronósticos conforme a los datos que tú nos muestras, Jair? Muchas gracias por la pregunta, y ese webinar lo hicimos la semana pasada, que hicimos un comparativo del indicador global de la actividad económica del IGAE sobre cómo iba a ser la recuperación tardada o qué tan pronto iba a ser. Entonces, si me permites, déjame compartir una gráfica para que veas más. Adelante, mi estimado. Gracias. Lo voy a agregar. Ok, voy a comenzar a compartir mi pantalla. Nosotros hicimos una predicción global de económica con diversos sectores, y lo que hicimos es un comparativo respecto al mes del año anterior inmediato. Al día de hoy, el INEGI ha publicado hasta marzo, que es una disculpa por las flechas, como lo puse rápido, es menos 2.61, que curiosamente esta fue la predicción que nosotros hicimos. Entonces, como te habrás dado cuenta, vamos a tener varios meses de caídas consecutivas. El siguiente mes, para abril, se va a esperar una caída del menos 6.40, 9.13, teniendo el máximo en menos 11.77, que corresponde a agosto.
y hablamos de una duración de 15 meses de crisis y vamos a comenzar a tener una ligera recuperación hasta mayo del 2021, que es más o menos del 0.67. Este es el pronóstico que tenemos, que además también ya es un modelo muy acertado, acertó en marzo, nosotros lo comenzamos a hacer en enero y iba acertando, y además va también de la mano con lo que comentó el Banco de México en su informe trimestral correspondiente al primer trimestre de 2020. Muchísimas gracias, Jair. Gracias. Con todo gusto. Bueno, si no tenemos más preguntas y dudas, pasamos al cierre de la sesión. Primero agradecer la presencia de todo el auditorio, a ti también, Jair, por traernos estas informaciones que de una forma u otra nos pone al tanto de cómo está el panorama a nivel nacional en cuanto a la crisis COVID. Muchísimas gracias, que tengan excelente fin de semana, sigamos cuidándonos, independientemente de que se están reactivando las actividades económicas, debemos tener mucha precaución por lo que estamos viendo. De hecho, ayer, como comentaba Jair, fue el día que más contagios se registraron. Entonces debemos tener mucho cuidado. Muchísimas gracias. Buen fin de semana.